como siempre le digo, la mejor opinión la tiene usted. Muchísimas gracias. No, gracias. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos en una de las entrevistas más de Criterio y en esta ocasión nos acompaña una persona muy importante tanto en la comunicación, primeramente aquí en el Estado, y después empezó a ser más protagonista en temas más políticos en un partido que en el Estado a lo mejor no quieren mucho, pero va creciendo demasiado. Está con nosotros Alejandra Peña. ¿Cómo estás, Ale? Tocayo, qué gusto saludarte, a ti, a la audiencia y a los miles de simpatizantes morenistas que sí hay en Aguascalientes. Y que además cada vez somos más. Claro, eso es muy importante. Son el único partido que va creciendo y es algo que hemos comentado en muchos de los capítulos de esto. Digo, hay otros, pero es el que más va creciendo, aunque sigue siendo el que menos... a nivel nacional es el estado donde menos aprobación hay. Pero a ver... Yo creo que es bueno ir empezando entendiendo con quién estamos y siempre hago esta pregunta. ¿Quién es Alejandra Peña y cómo llega a donde está? Mira, Ale Peña, soy regidora. Okay. Soy una regidora orgullosamente de Morena, de izquierda, que he creído desde siempre que la igualdad social debe de ser la primicia principal para lograr y hacer las cosas bien. Soy politóloga. Okay. Usurpé el lugar de los comunicólogos durante más de 15 años y hoy estoy en donde debería estar y estoy muy feliz. Yo creo que nunca había disfrutado tanto un trabajo como lo estoy disfrutando ahora, porque es hacer el cambio desde el fondo y no nada más estar como espectador, señalando y criticando, porque en esta ocasión he tenido la oportunidad a lo largo de ya casi de 1 año y medio de hacer cambios trascendentales y observaciones importantes para hacer lo que yo he dicho, que no es lo mismo hacer las cosas que hacer las cosas bien. Claro, totalmente. A ver, se me hace muy interesante. Yo no sabía que eras politóloga, y antes de empezar a meternos a temas un poquito más políticos, por ejemplo, me gustaría entender cómo se da toda esa transición de politóloga a comunicóloga a política. Uy, esa es una historia de vida, ¿eh? Esa es una gran historia de vida, la voy a resumir. Yo estaba en la prepa. En mi último semestre de la prepa, ya sabes, ¿no? Todos pensando, ¿qué vamos a estudiar? La locura. Y yo le decía a mi mamá que yo quería ser abogada porque yo iba a hacer política. Okay. O sea, yo siempre tuve la idea de que yo quería hacer política. Toda la prepa toda la prepa y la secundaria siempre estuve en los concursos de oratoria, de debate. Y pues la verdad es que era algo que disfrutaba mucho, la comunicación. Pero yo siempre me vi como política, o sea, yo siempre me vi, es más, yo le decía a mi mamá, yo voy a ser presidenta municipal. Y mi mamá, te quiero mucho, mami, la imagen, y no la culpo, porque la imagen del político en general está degradada, y más con los ejemplos que hemos tenido a lo largo de los años. Claro. Cuando le digo a mi mamá que quería hacer política, la imagen que mi mamá le retumbaba en la cabeza era la maestra Elba Ester Gordillo. Y entonces me dijo, yo no quiero que seas como Esther. Nadie quiere que seas como Esther. Pero qué mal, porque esa es la imagen que tenía mi mamá de lo que significaba ser política. Claro. No la culpo. Ha habido muchos ejemplos como ella que han destruido el quehacer político. Claro. Entonces mi mamá me convence y me dice, es que yo a ti te veo más bien como una líder de opinión, tienes el don de la palabra, pero para que señales y le digas a la gente. Y entonces empecé a ver a Denise Dresser, a Denise Merker, y me empecé a dar cuenta que había muchos comunicadores que son politólogos. Claro. Yo no conocía la carrera de Ciencias Políticas. Y fue una maestra, quien por cierto quiero mucho, a la doctora Claudia, que es de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a dar una conferencia al colegio en el que estaba. Okay. Y dije, wow, esto es. Porque la verdad, cuando me preguntaban, ¿y es que por qué te imaginas siendo abogada? Nunca pasó por mi cabeza la justicia, llevar juicios, ir a juzgar. No, yo me veía en derecho porque yo creía que esa era la línea para poder ser política. Bueno, ya una vez entrando a la carrera, porque pues decido, sí, yo quiero estudiar ciencias políticas porque mi mamá me convence, pero nunca dejo a un lado mi interés siempre fue la política. Claro. Le hago caso a mi mamá. Yo daba clases de inglés, es muy chistoso. Daba clases de inglés en una escuela a la par que estaba estudiando, y un alumno mío me dice, oye, trabajo en un canal de televisión, en Ultra. Ok, qué curioso. Y la conductora, yo tenía un programa de radio en la UAM. Ok.
Y la conductora se va a ir y están buscando una conductora de noticias. Ale, ¿cómo ves si haces casting? Y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y pues hice casting, me quedé y Ultra fue mi casa durante casi 8 años. Qué padre. Casi 8 años. Y ahí pues ya participé algunas ocasiones en la grilla interna política, pero como ya traía un trabajo muy formal, Claro. de tiempo completo Muy exigente. durante la carrera, pues ya como que dejé a un lado y siempre decían, todas las mamás tienen razón, mira, mi madre santa siempre me dijo que me dedicara a la comunicación, le hice Claro. caso, la verdad disfruté mucho, me encanta la comunicación. Y ya entrando en la carrera, me empieza a gustar la comunicación política, empiezo a agarrar clientes, a la par, ¿no? O sea, yo Claro. estudio posteriormente la especialidad en marketing y comunicación política, estudio tomo un curso de profesionalización en la Universidad de Washington de comunicación. Y entonces dije, ay, mira qué padre, puedo ser Claro. lo mejor de los dos mundos, Claro, ¿no? claro. Estaba en la comunicación y al mismo tiempo estaba dentro de la política, aunque ojo, todo lo que hicimos, porque lo hicimos Notimiento, siempre tuvo un corte político, análisis y crítica política. Claro. Y les tengo una noticia, no es lo mismo ser barman que no es lo mismo ser cantinero Sí, no, que claro. ser borracho. Claro. Y ya cuando tengo la oportunidad, por un gran amigo mío, Arturo Ávila, Claro. que además creo que es un gran referente de Morena y la política en Aguascalientes, pues hoy es lo equivalente a la hoy extinta Subsecretaría de Gobernación. Claro. Hoy él es el cargo que ocupa, Claro. titular de unidad. Y pues no es en vano, ¿no? Es gracias al camino que ha trazado, el trabajo que ha realizado, y me invita a coordinar su campaña en el área de comunicación en 2021. Ok. Nos dimos la divertida de nuestras vidas. Sí, me imagino. Increíble. Y ahí es cuando él me dice, oye, pues es que no nada más quiero que estés en mi equipo, tienes madera, Claro. ¿te interesa? Y yo todavía me la pensaba, es que yo no quiero ser como el Bester. Mi mamá me Los traumó, traumas de la infancia. el trauma de mi vida. Y le digo, va. Y entonces descubrí que yo creo, y lo digo con sinceridad, que esto es a lo que me debí de haber dedicado todo el tiempo. Ok. Es una vocación, la tuve, me desvié un rato porque le quise hacer caso a mi mamá, pero es tener la oportunidad de hacer Claro. cambios sustanciales y hacer las cosas bien. Ahorita presido la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil. Hemos hecho modificaciones importantes a los reglamentos, logramos sacar lo que no se había sacado en años. ¿Cuántos Claro. años llevamos con marchas y las manifestaciones del 8 de marzo, por ejemplo? Bueno, hasta apenas logramos sacar un nuevo protocolo, un verdadero Sí, protocolo de jugaban actuación policial. Con las patas. Hoy Yo ya no no, había pasado que metieron a la cárcel hasta 8 muchachos. eso ya no puede pasar porque ya tenemos un protocolo de actuación. Las bodycams, nos quejamos mucho. Luego, yo creo también que la mayoría de los policías de Aguascalientes son buenos policías. En su mayoría. Más del 80% es más. Te puedo decir que el 90% de los policías de Aguascalientes están ahí por vocación. Ok. Y el 10% no se vale que por ese 10% malo y que han tomado malas decisiones vamos a echar a la borda a todos. Entonces nos hemos preocupado por llevarles capacitación, por ejemplo. Claro. Pues justo esta semana les trajimos la plática del hijo de Pablo Escobar, Sí, que es eso un también. pacifista, Sí, claro. quien es un pacifista. Fue una plática de prevención del delito y de recapacitar para recuperar Claro. las bases policiales, humanas y sociales a nuestros policías. Y es que hay que abrirles los ojos y quitarles las vendas. Y si eso está en nuestras manos, lo vamos a hacer. Tenemos un programa exitoso de prevención del delito que se llama Ring Seguro. Ok. En el Ring Seguro les llevamos clases de box gratuitas a zonas vulnerables, Ok. impartidas las clases por policías. Qué bien. ¿Qué generamos? Pues sí, además de que lo estamos metiendo al deporte, Claro. estos niños ya no ven al policía como el malo, Ni como sino policía, como claro. su mentor. Porque su amigo Claro, el policía. Hoy estos niños confían en los policías. Y poco a poco son estos pequeños ejemplos, digo, podría hablar, ¿para qué te doy mi informe anual? Pero son el tipo de cositas Claro. que hemos podido implementar con voluntad, Claro. con coordinación, pero sobre todo con mucho amor a Aguascalientes. Las bodycams.
Ok. Primero, para cuidar a nuestros policías, porque también hay que cuidarlos. Claro, por supuesto. Y segundo, para darle transparencia en el actuar policial a la población. Claro. Hoy está a punto de pasar la Comisión de Normatividad todo el protocolo y el manual de operación para poder iniciar ahora sí con las licitaciones de al menos 400 body cams. Que estas todas son iniciativas, ojo, de tu servidora. Claro. Que, ay, es que me voy a poner un pin y decir, es que yo... No, porque también es un trabajo coordinado y es un trabajo en equipo, porque si todos jalamos para donde mismo, le va a ir mejor. Todos ganamos, exacto. Pero ¿para qué te doy mi informe de actividades? ¿Qué más? No, es muy interesante, te digo, yo no conocía esa transición y es interesante irla conociendo para saber con quién estamos y con quién estamos platicando. Me gustaría también conocer, por ejemplo, cuál es el impacto y cómo en sí llegas a Morena y cómo, digo, llegas ya cuando ellos ya están más afianzados, ¿tengo entendido? Claro, yo creo que este es un tema bien importante. Y qué padre aprovechar tu espacio para decirlo. Hay que quitarnos la venda en los ojos. Igual y puede resultar chocante lo que voy a decir, pero solemos rechazar lo que no va acorde a nosotros mismos. Claro. Y a mi punto muy personal de vista, por lo que he visto, por las amistades que tengo y a quienes respeto y quiero mucho, pareciera que estar en Morena fuera algo malo, pero eso solo nos hace bastante, ¿cómo lo vamos a decir? Sin herir susceptibilidades. Susceptibles. Somos clasistas. Ok. Y racistas. Ok. Porque la principal orientación de Morena, y así lo dice el propio presidente, es primero los pobres. Ok. Pero dice primero, no dice que los demás no importan. Claro. Y en el clasismo en el que vivimos, pareciera que vamos a rechazar todo aquello porque ¿y a nosotros qué nos toca? Bueno, yo creo que en un país con tanta desigualdad, porque es real la desigualdad que existe, sí tenemos que enfocarnos primero en los que menos tienen, porque no es nada más no tener dinero, no tienen oportunidades, no tienen... Imagínate que es una carrera. Aquí está la meta y aquí está la salida. A todos nos gustaría creer que todos salimos de donde mismo. Bueno, absoluto. Pero la verdad es que nosotros vivimos del privilegio. Claro. Y hay gente arriba de nosotros con un mayor privilegio. Claro. Y no pensar primero en los pobres es quitarles más oportunidades de crecimiento. Claro. Se quejan, por ejemplo, mucho de los programas para los mal llamados ninis. Ojo, Que a mí se me hace un muy buen programa. es un programa extraordinario. De entrada, Falta transparencia y un poquito de reglas de operatividad. no podemos decir que todos son unos huevones. No, Pero también tenemos que entender las condiciones de vida de donde vienen. Claro. Y son personas que no han tenido las oportunidades ni de estudiar, ni de trabajar. Y es un programa en el que, por cierto, yo conozco empresarios. Es más, estoy en una empresa en donde han aprovechado muy bien este programa y han tenido jóvenes de este programa en donde han aprendido oficios y hoy siguen trabajando aquí. Claro. De eso se trata, de la inclusión en la sociedad. ¿Qué es que solo están regalando dinero? Bueno, yo te voy a decir una cosa. En los gobiernos de antes, y no quiero sonar y que me digan, es que voy a ser repetitiva, los prianistas, la magia del poder. Bueno, todos entregaban dádivas, pero formaban a los adultos mayores, horas bajo el sol, parados, para recibir una despensa. Sí, claro. Es mucho más digno que tengan una tarjeta en donde se les deposita. Es que es bien poquito, pero es algo. Y te puedo asegurar que con esa tarjeta evitan hambre. Sí, claro. Y no podemos dejar a un lado a todas las personas que no han tenido los mismos... Y en el momento que nos quitamos la venda en los ojos y nos damos cuenta que la gente que no trabaja, no es que no trabaje porque no quiere, sino porque no ha podido. Claro. Que la gente no estudie porque es un... No, es porque no ha tenido ni siquiera la misma educación que nosotros tuvimos. Claro. Para que nosotros entendiéramos sobre la importancia de seguir estudiando. Entonces, hasta que no logremos medio equilibrar, pues sí, primero a los que menos tienen, primero a los pobres,
Pero eso no significa que los demás no los vamos a pelar. Claro. Solo que les vamos a dar una atención primordial y prioritaria a las personas que viven en una situación mucho más vulnerable que todos nosotros. Claro. Y que hay que atenderlos, porque son humanos, tienen dignidad y como tal deben de vivir. Claro, claro. A ver, yo entiendo mucho el posicionamiento. Yo no soy de la idea de que Morena es totalmente malo. Yo soy de la idea de que todos los partidos políticos valen para pura madre y son muy malos, pero hay personajes dentro de los partidos que valen mucho la Pero pena. te voy a decir una cosa, es como la religión. Claro. Cualquier religión en papel es extraordinaria. Dime qué religión es mala. O sea, no, en papel. Ninguna. Los principios de la religión Claro. son buenas. No matar, Claro. no robar, No mentir, no traicionar al pueblo. No, a lo que voy es, ¿qué es lo que vulnera a las religiones? Las personas. Las personas. Porque las personas no son buenas por naturaleza. Claro. Digo, ya no me voy a ir a la teoría política, ¿no? Claro. Pero es lo mismo que pasa en los partidos. Los partidos, si tú lees los principios básicos de Morena, son buenos. Claro. ¿Quién no Claro. quiere la justicia social? Sí, en absoluto. Y lo mismo de todos los partidos. Pero ¿qué es lo que decimos. pasa? Pues hay algunas personas. Y es muy similar a lo que te decía tu mamá cuando quería hacer política, y más o menos por ahí se entiende. Pero Y no me voy a convertir en No, claro que no. Pero digo, es interesante entender eso porque, a ver, vives en un pueblo, Aguascalientes, nuestra ciudad, que tanto queremos. Una gran ciudad, por cierto. Vives en un pueblo que en su mayoría es panista y te formaste en muchos años que eran en su mayoría priistas y llegas a un partido nuevo con mucho crecimiento pero con algo de rechazo. Entonces era una pregunta natural preguntar cuál es el impacto y cómo te sentiste tú al llegar acá. Yo me siento muy orgullosa de haber tomado esta decisión. Qué gusto, qué gusto. Yo me siento muy feliz porque además también, y tengo que decirlo, me quité muchas vendas de los ojos. Ok. Porque hay que leer, diría, ¿quién era Mit, no? Hay Sí. que leer. Leer. Hay que leer. Ah, sí, es cierto, fue Nuño. Hay que leer, hay que investigar. Claro. Que hay cosas perfectibles, pero por supuesto, Claro. díganme, ¿quién no puede mejorar todos los días? Claro, Que hay cosas que se han hecho mal, por supuesto, hay cosas que se han hecho mal. claro, Que hay cosas que se han hecho bien, muchas se han hecho muy bien. claro. Y que tenemos que seguir en un camino para lograr además la transformación. ¿Y qué significa la mentada transformación? La justicia social. Claro, digo, es interesante que también entiendo que ese rechazo y esas discusiones sobre el mismo partido vienen mucho de la superioridad moral con la que se ostenta el partido y con el sesgo que sustenta de todo está bien, nada está mal, y podemos dar mil casos. Entonces, es natural. Pero yo creo que también es importante, digo, ya voy a cambiar un poquito el tema porque traemos el tiempo un poquito encima, y es interesante también ir aterrizándonos un poquito más en temas que nos interesan a todos en Aguascalientes y que pueden resonar también mucho a nivel nacional. La idea siempre en el podcast es hablar más de temas nacionales porque muchas veces pues difícilmente vamos a tener la atención del espectador hablando de Aguascalientes. Pero Los temas de Aguascalientes los podemos hacer nacionales, no se apuren. efectivamente, a eso a lo que voy, efectivamente. Porque este tema sí es un tema que debe de tener trascendencia nacional. Ya vimos que afecta y afecta a muchos. El año pasado estuvo afectando en estados como Nuevo León. Va a afectar a muchos estados. Allá hay estados en el país donde se conoce que va a haber una hora cero pronto, donde hay estrés hídrico, donde hay muchos problemas de agua. Y aquí en Aguascalientes estamos a días de tener una de las decisiones más importantes al respecto. Estamos a punto de saber qué va a suceder con la concesión del agua. Y tú eres una de las personas que va a tomar esa decisión. ¿Cómo está la situación? Ok, mira, vamos a dividirlo en dos partes. Ok. ¿No? Uno, lo que dice Ale Peña, Ok, y otra, lo que ha sucedido en el ayuntamiento, porque esta decisión no la tomo yo. ok. Justamente hace poco estaba revisando, ¿no? En el almanaque, Claro. ¿cuál era la propuesta inicial de este gobierno que está encabezado es un gobierno panista? Claro, que sigue la misma línea desde hace muchos años. En torno al tema del agua. La propuesta de Leonardo Montañez fue la remunicipalización Claro, en campaña. Y él dijo en campaña que desde el primer día de su administración se iba a iniciar un proceso jurídico para concluir y terminar y hacer la entrega-recepción de Veolia. ok. Estamos a 17 de marzo del 2023 Sí. y eso no ha sucedido. Sí, claro. Y estamos a menos de un mes de la decisión, ¿no?
Los primeros 6 meses, el presidente municipal, Leonardo Montañez, se encargó en decir a diestra y siniestra que sería un modelo mixto, sin ni siquiera haberlo platicado con los 16 regidores que formamos parte de él. Cuando publicaban fotos con los del Banco Mundial y los de Banobras y todo eso. Y la información se ha ido entregando a cuentagotas. Okay. Literal, el tema del agua se ha entregado a cuentagotas. Tenemos 2 temas importantes en esta materia. Uno, ¿qué va a pasar con el sistema hídrico? Claro. ¿Va a ser municipal? ¿Va a ser mixto? ¿Va a ser concesionaria? Y 2, el tema que nos debe de preocupar, la calidad del agua Y del servicio. Y de cuánta agua nos queda en Aguascalientes. Claro. Porque mientras, mira, en Nuevo León tuvieron una sequía terrible. Claro. Y fue resuelta con ha seguido mejorando el abastecimiento del agua con la creación de una segunda presa, que es la presa El Cuchillo 2, que por cierto estuvo a cargo del secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández. Sí. Pero sus pozos estaban a menos de 100 metros de profundidad. Okay. Los de nosotros están por debajo de los 300 metros de profundidad. Es decir, la cuenca hidráulica de Aguascalientes es una cuenca que se está quedando sin agua. Nuestra agua tiene arsénico, nuestra agua tiene minerales pesados, y eso lo notamos todos los días, no nada más porque nuestro cabello no es tan sedoso como en otros estados, sino porque también tiene problemas de salud. Claro. Aguascalientes es uno de los estados con más problemas renales, por ejemplo. Sí. Se está haciendo la investigación y ha habido investigadores que afirman que hay una relación natural con la situación del agua. Ahora, vamos a regresarnos a la primera. Hasta con los temas del suicidio, perdona que te interrumpa. Pues claro, eso es una teoría que, pues, no hay que descartarla, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo creo, y lo natural, es que lo público no debe ser privado, ni debe de verse como un negocio. Claro. Porque esa es la diferencia entre la iniciativa privada y el ejercicio público. Claro. El ejercicio público nos corresponde a todos nosotros de organizar el recurso, distribuir el recurso de manera correcta para llevar servicios de calidad a los ciudadanos. Fue un error gravísimo haber concesionado el agua desde hace más de 30 años. Hoy tenemos algunos exalcaldes que participaron en la ampliación que ahora dicen que los debían de considerar para esta toma de decisiones, y ojalá que no los consideren porque pues ya tomaron unas muy malas decisiones, tuvieron su oportunidad y no hicieron absolutamente nada al respecto. Yo también creo que es un error que el agua se agarre como una bandera política. Peligroso hasta para las carreras políticas de todos los involucrados, creo yo. No es una carrera, estamos hablando de un derecho humano. Claro, no, digo, viéndolo como los que lo quieren agarrar como bandera política. Exacto. Ni para unos ni para otros. Claro. Es un tema serio. Y si solamente vemos el interés político, vamos a dejar lo más importante de lado, que son los ciudadanos. Claro, claro. ¿Debe de ser municipal el servicio? Sin duda. La pregunta es, ¿cómo? Es justo lo que te iba a preguntar. ¿El municipio tiene la capacidad para tener el servicio? Digo, digo, haciendo más o menos un preámbulo para los que nos ven, hasta donde tengo entendido, se tiene estudiado que el 50% de las tuberías en Aguascalientes valen madres, están dañadas. Entonces, imagínense el problema desde ahí. Está el problema del estrés hídrico que nos comenta Ale, está el problema de los pozos y las cuencas de agua que también nos comenta, está el tema de todos los minerales pesados, que de hecho es una historia muy interesante que incluye a Guggenheim, el dueño de muchos museos alrededor del mundo, y eso búsquenlo, está muy padre. Pero a mí sí me genera la duda, porque al no tener ni siquiera lo que no se mide, no se puede mejorar, no se puede conocer, no se puede hacer nada. Pero las bases de cualquier política pública, que yo quisiera preguntar en dónde están las mediciones de todo lo que se hace en el ayuntamiento, pero eso ya será claro, eso es tema de otra plática. Pero a mí sí me gustaría saber. Se requieren al menos 6,000 millones de pesos para corregir las tuberías de Aguascalientes. ¿Y dónde está ese? Porque, ojo, y esto no lo digo yo, esto lo dice la auditoría que recientemente se le hizo a Veolia, que tenemos más de 1,400 tomas clandestinas de agua. Que tenemos más del 58% de la poca agua que, por cierto, tenemos desperdiciada en las tuberías. Entonces, ¿de qué nos sirve tener la rectoría del municipio si no vamos a poder dar, de todas maneras, ni con Veolia, ni con nadie? Porque no tenemos... A ver, antes de seguir, hay una sola realidad en esto,
Veolia se va. Ok. Veolia se va a ir. Sí, creo que ese es lo único punto donde estamos de acuerdo. Veolia no va a seguir en Aguascalientes porque ha dado un terrible servicio a los ciudadanos. Claro. Y como los ciudadanos son los que pagan y son los jefes, hay que correr al que no da, Claro. al que no da resultados. A mí lo único que me preocupa es que no se ha iniciado el proceso de entrega-recepción, como dijo Leonardo Montañez, que se iba a hacer desde el primer día Claro. de su administración. Sí. Y no creo que una empresa como Veolia esté dispuesta a irse cuando facturan más de 100 millones Sí, de pesos. es el cliente más importante en la cartera de Veolia, según ellos mismos me lo han comentado. Ahora, la pregunta es ¿cómo? Necesitamos 6,000 millones de pesos para corregir nuestras tuberías Claro. de entrada. Y necesitamos cerca de 2,000 millones de pesos para tomar la rectoría Claro. de la municipalización. El presidente ha dicho, no, solo 250 millones de pesos. Bueno, no sé de dónde le sacan los datos, No, pues, pero de está entrada haciendo los cálculos. hay una cartera vencida. Claro. De entrada, sí, el municipio tendría mano para hacer la compra a costo de libros de todo lo que tiene Veolia para quedárselo. Ok. Pues sí, pero son al menos 250 millones de pesos lo que necesitamos ahí, Al menos. al menos. Y necesitamos además recursos pues para ir subsanando todos los hoyos y los huecos que se han quedado por parte de Veolia. Claro. Y luego tenemos otro gran problema, Capama. Claro. Sin transparencia, que ha dejado esta cartera vencida, que tiene 800 millones de pesos de Y cartera que tiene vencida, ignorados a los ciudadanos. que tiene ignorado. Se suponía que Capama sería el órgano rector, Claro. regulador de Veolia, pues no ha regulado nada. No, en absoluto. Ha dicho el presidente, la propuesta es desaparecer a Capama y crear otro órgano. ¿Quién lo va a armar? Va a ser lo mismo, también una gata pero revolcada. No, y están a semanas, o sea, no hay un trabajo previo y eso es lo mismo que preocupa que se ha visto en muchos temas con estas Y a mí administraciones. lo que más me preocupa es la falta de la verdad. Claro. La falta de la verdad porque dicen, sí, vamos a remunicipalizar, pero voy a contratar a Juan para que se encargue de clorar el agua y a Pedro para que se encargue de reparar y entonces a mi comadre que ella sea la encargada de verificar. Entonces vamos a tener contratitos Claro. privados. Claro. Déjenme decirles que eso no es remunicipalizar. Sí, no, Eso es un extraño, exacto, es un extraño sistema mixto con participación público y privada. Similar a una paraestatal con muchas células, digamos. Y al no tenerlo todo en un engranaje, pues el día que nos falle el clorador, ¿qué vamos a hacer? Claro. Mira, yo creo, y a mí lo que me preocupa principalmente es, me queda claro que no hay una estrategia cierta ni certera. Y no lo hubo. Y que no quieran actuar como que no sabían que íbamos a llegar al día cero, que es en octubre del 2023. Claro. Si realmente hubieran previsto esto, y digo ellos y en pasado, Claro. porque pues yo no formaba parte Claro. ni de la política y mucho menos del ayuntamiento, debió de haber habido un fondo Claro. desde que inició Algún operaciones, fideicomiso. o al menos a la mitad de las operaciones de Veolia, para poder tener el recurso suficiente para decirle, Veolia, adiós, ya te vas, y ahora sí yo me quedo con la rectoría. Claro. Entonces yo tengo la sensación de que es una propuesta improvisada, y la sensación es por la falta de información, la falta de estudios concretos en la materia y la seriedad que se le ha dado. Claro. La auditoría Veolia debió de haberse presentado a más tardar el 31 de diciembre del año pasado. Nos pidieron una prórroga de 15 días. 15 de enero y nada. Para finales de enero, principios de febrero vamos a tener la auditoría. Nada. Apenas el día de ayer se tuvo la reunión con los regidores y, por cierto, con la empresa auditora por Zoom, porque ni siquiera llegaron a la reunión con los regidores para dar la cara de qué fue lo que se analizó e investigó. Claro. Qué absurdo. Estamos en el mes de marzo. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Estamos a 7 meses. No de la toma de decisión. Sí, del cambio. A 7 meses del cambio de lo que será el futuro de Aguascalientes. Claro. Entonces, ¿dónde está la información? No, y la planeación. ¿Dónde está la planeación? Pareciera, y lo dicen, es que sí se les ha dado información.
Claro, pero nada concreto. Es que el plan hídrico incluye la creación de un nuevo tanque elevado. Bueno, eso, qué padre, eso es más materia hídrica y nos va a ayudar a resolver otros problemas, pero no el tema central, que es el abastecimiento y la distribución 24/7. Claro, Y claro. que llegue a todos y de calidad. Claro. Sí, Y corregir todo lo que... Lo y que se entonces, venga haciendo mal, claro. luego uno se va a quedar... Pues, ¿qué es más importante? Tener un nuevo tanque elevado que va a abastecer de agua, bla, bla, bla. ¿De qué me sirve un nuevo tanque elevado? Que va a abastecer agua a 300 familias si las tuberías sí, la mitad de esa agua no va a llegar. están dañadas y no van a llegar. Claro. Es un tema muy complejo que a mí me preocupa que no se le ha dado la seriedad necesaria para Claro. tomar una decisión. A ver, es un tema, como dices, muy complejo y de preocuparse. Estamos en un punto donde a mí lo único que me queda claro es que la visión que hay ahí va por dos lados. Buscan el beneficio político, que yo creo que es uno de los errores más grandes porque como que no se meten en la cabeza el pequeñísimo detalle de que si no se les da bien, a la gente le vale madre si es remunicipalizado, si es un servicio mixto, si es una paraestatal. A la gente le vale madres. A la gente lo que le interesa es que se le cumpla las 24 horas, como dices, todos los días, su servicio de agua, que es un derecho humano básico, fundamental y parte incluso de los derechos de la salud. No es como otros derechos, ese sí es uno que se tiene que garantizar desde el Estado y no se está haciendo. Hay zonas, colonias, fraccionamientos enteros en Aguascalientes que duran semanas sin una sola gota de agua y ahora sí como los memes, pero para cobrar como si son buenos. Entonces, es muy curioso y me queda claro que ellos la única visión que tienen es la política, que buscan politizar el tema en una intención de sacar raja política sin dimensionar que muy seguramente eso va a sepultar las carreras políticas de muchos de ellos, claro. O al menos es como yo lo creo, por, como mismo que tú dices, la falta de planeación, la falta de seriedad, la falta de transparencia. Este tema va a ser un desastre que se va a tardar, no, y cuando llegue el cambio ya de la concesionaria, va a ser un desastre terrible, que me da, exacto, me da mucho miedo porque al final del día, digo, no me da miedo que acabe la carrera política de estos cuates, la verdad es que me vale madres, favor nos van a hacer y ellos solitos se lo van a hacer. Pero lo que sí me preocupa es el estado que nos van a dejar a los ciudadanos un servicio madreado, un servicio sin agua y un servicio que también ellos, que ahora vamos por el otro lado, lo están viendo como una utilidad. Ellos también traen, por alguna extraña razón, exacto, ellos traen en la cabeza el sacar dinero de ahí y es un absurdo. Basándonos en Shakira. El municipio factura, pero no ganancias. Exacto. O sea, el recurso que caiga de remunicipalizar se tiene que reinvertir en la población, cosa que nunca se ha hecho. Yo sí tengo una forma, una idea de cómo podemos salir adelante para lograr la remunicipalización necesaria, porque el municipio tiene que tener la rectoría del agua, porque además de que le compete constitucionalmente, tiene que hacerse, es como el papá, pues hazte responsable es como el hijo, hazte responsable de tus actos, criatura. Tenemos 2 parques fotovoltaicos. Justo para allá quería ir. Uno que está desde hace 3 años construido, pero no conectado. Por Cañada Honda. Por Cañada Honda. Imagínate, Alex, que tú me dices, Ale, quiero poner un negocio. A ver, platícame más. Quiero poner una gasolinera. ¿Y qué necesitas de mí? Pues lana. Ok, ¿y tú qué vas a hacer? Y con esa gasolinera te voy a dar gasolina para toda tu familia gratis de por vida. Ah, no, pues sí está fregón, órale. Va, entonces te doy la lana, construyes la gasolinera, está muy bonita tu gasolinera, y te digo, pues vas. Ay, es que no tengo los permisos para distribuir gasolina y pues Pemex no me puede traer. Oh, y ya después de construida. Sí, claro, claro. No, y tratar, digo, este es un tema, para que entiendan un poquito el contexto, quería llegar justo para acá, porque ahorita antes en el tema del agua estábamos platicando de cómo estas administraciones panistas, en su gran mayoría, solamente han visto o han buscado el beneficio económico, el beneficio político, y de lo demás pues se hacen poco responsables y la transparencia también bien gracias. En este tema de Next Energy es un tema muy importante. Existe, como dice Ale, un parque solar fotovoltaico tremendo en Aguascalientes, que se pagó, se construyó, se sigue pagando y no se conecta. Y el tema más importante es que ese contratito
está garantizado con el 26% de todas las participaciones federales que recibe el municipio de Aguascalientes. Entonces, ¿qué pasa? Hagan de cuenta que de cada 10 pesos que recibe Aguascalientes de la federación, 2.6 se van a una madre que no funciona para nada, pero la estamos pagando. Que ya traen la faramalla de que la quieren mandar a la fregada y todo eso, es faramalla. Al final del día, este mismo modelo fue un fraude que se hizo en Baja California, que se hizo en Durango, que se hizo en Monterrey. En estos 3 estados ya los mandaron a volar. Son empresas fantasmas donde está asociado un Maíz Domene, no me acuerdo cómo se llama, Francisco o Antonio, Eugenio Maíz Domene, que es el dueño, que es socio de Domita, una mujer del PAN, que muy cercana. Esas son meras coincidencias de la vida. Sí, muy cercana a Marco Cortés. Y curiosamente, cuando ya traíamos el tema en Aguascalientes y empezó a crecer, pues, ¿qué pasa? Que el municipio de Aguascalientes, ahí sí con regidores también de Morena, del PAN, de todos los partidos, deciden clasificar la información y la esconden. ¿Por qué? Pues porque evidentemente tenían miedo de todo esto. Ojo, desde el día 1 que entré, yo sí pedí por transparencia, exigí los contratos. Yo te los paso. Ya obviamente ya los tenemos. La clasificación de información se las tuve que tomar por medio de un juicio. Al final del día yo fui el que los demandó porque lo tenían todo escondido. Claro, pero aquí tenemos 2 temas, son 2 parques, ¿eh? Claro. Entonces, ya construimos tu gasolinera y no tienes el permiso. Pues así le pasó aquí a nuestros amigos. Ellos construyeron un gran y hermoso parque fotovoltaico y ahora cínicamente quieren decir es que es culpa del gobierno federal que nos da el permiso de conectarnos. Claro. A ver, ¿cuándo construyes algo si no tienes los permisos? Claro. Si tú empiezas a construir una casa sin un permiso, te la clausuran. Claro, totalmente. Te la clausuran. Ahora, yo tengo otra pregunta. ¿Y entonces de dónde nos está llegando la luz? No, ¿y a dónde está yendo el dinero que estamos pagando? Exacto. El dinero entra en un APP a través de un fideicomiso. Claro. Entra automáticamente el recurso de las participaciones federales a esta y se distribuye a la empresa. Y aquí es donde algo pasa mágico y misterioso que nos llega la luz, pero no de un parque fotovoltaico. Dicen los que saben que nos está llegando desde un parque fotovoltaico de San Luis, bueno, entonces no necesitamos ni siquiera el parque fotovoltaico, pues mejor hay que hacer el contrato con San Luis, nos hubiéramos ahorrado la mano de obra y todos estos paneles solares muy bonitos y no los estaríamos pagando porque nos habríamos conectado con una empresa que sí tiene un permiso desde antes con la Comisión Regulatoria de Energía. Claro. Este es el parque 1, que no nos ha dado un solo watt desde hace 3 años. Pero en octubre de este 2023, tendría que entrar en funcionamiento un segundo parque fotovoltaico, el más grande. Claro. O sea, si tú crees que el de Cañada Honda es grande, Que es enorme además. ajá, no sabes el tamaño del segundo, Sí, claro. que es todavía más caro que el primero. Déjame decirte a ti, Alex, y a toda la gente que nos está escuchando, que no se ha puesto ni siquiera la primera piedra. Y en octubre lo vamos a tener que iniciar a pagar. ¿Y es un contrato aparte del primero o Es es...? una ampliación del contrato. Claro, es la famosa ampliación, claro. Sí. Es como si tú te dedicas a hacer casas de interés social y de repente te digo, sin hacer licitación, sin nada, oye, pues avéntate las casas de las mansiones del campestre, ármate unas mansiones del campestre. Claro. Así. Hoy estoy muy contenta porque recientemente el secretario del ayuntamiento, Jaime Beltrán, declaró ante medios de comunicación, que ya se inició un juicio en contra de la empresa Next Energy. ¡Vaya! Hasta que le hacen caso a la sensatez. Yo tengo mis apuntes en ese tema, ¿eh? La verdad es que, digo, a ver, yo parto del supuesto que creo que muchos de los abogados que están tanto en gobierno del estado como en municipio son pues, deficientes, por no decir otras palabras. Entonces, a mí sí me preocupa cómo se está llevando a cabo esta demanda. ¿Por qué? Porque a lo mejor están demandando la rescisión, pero ¿qué va a pasar con todo lo que ya se pagó? Van 3 años de pagos. Todo preocupa, todo preocupa. Además, recientemente la regidora Citlali dio a conocer observaciones por parte de la Auditoría Superior de Fiscalización de la Federación de más de 170 millones de pesos justamente de estas APP. Claro. Si logramos recuperar el recurso de los y las ciudadanas de Aguascalientes, tendríamos más de 6,000 millones de pesos para recuperar la rectoría en materia del agua. Todos los temas van junto con pegado, diría.
Claro, justo esa conexión es a un punto donde quería llegar, porque también es importante hacer la anotación que no es el único contrato de ese tipo que ha firmado el municipio. También hubo otro contrato de las luminarias a sobreprecio, que las pagaron como 8 veces a su valor, y con esas luminarias se comprometieron a otro porcentaje, que al final del día... Tenemos el 32% de las participaciones El 40%, federales. según yo. El 32% de las participaciones federales Ok. están comprometidas a través de estas dos APPs por los próximos 30 años. Claro. Sí, entonces es de preocupar. Ahora uno entiende también cuál es el afán y hasta, por decirlo de alguna mala manera, el hambre que tiene el municipio y algunos de sus funcionarios por buscar esa utilidad a través del agua. No tienen dinero, dejaron las administraciones pasadas, que hasta cierto punto continúan el día de hoy, ahí mismo, dejaron un municipio inoperante. Y es que imagínense ustedes que de 10 pesos que recibe del gobierno federal, 4 no se pueden utilizar. Y eso con todo durante 30 años. Háganme el favor. Entonces sí se puede remunicipalizar el agua. A muchos no les va a gustar porque va a ser seguramente amigos los que se van a quedar sin el recurso, Claro. nada más por decir porque son los empresarios. Pero tenemos que pensar en lo importante. Y lo importante no es el negocio que puedan hacer. No es la gente. Lo importante es la gente y la ciudad en la que todos vivimos. Claro. La decisión que se tome en materia del agua no solamente va a afectar a los votantes, nos va a afectar a nosotros. Claro. Yo ya quiero ver cómo nos la vamos a arreglar nosotros que estamos tomando estas decisiones cuando abramos el grifo y no salga nada. Es importante, es serio y con esa seriedad debemos de tomar esta materia. Que el gobierno federal apoye. El gobierno federal va a apoyar. Claro. Porque no Claro. va a dejar, el gobierno federal tiene muy claro No, ya está que su no va a responsabilidad. dejar, claro, que no va a dejar a la gente de Aguascalientes sin agua. Claro. Pero que no exima de responsabilidades el ayuntamiento de su responsabilidad inicial y de lo que debieron de haber previsto desde al menos hace 15 años que esto iba a pasar. Porque a mí no se me olvida, ha sido la bandera política de toda campaña electoral. Sí, al menos en los últimos 10 años. Pero dicen que no es que prometer no empobrece. No, le enriquece. En estos casos enriquece. Se debieron de haber hecho fideicomisos para poder llegar a esta fecha Claro. límite. Entonces, así están las cosas por ahora. En Aguascalientes, con el parque fotovoltaico, que yo creo que es la forma, es la herramienta para recuperar recursos del Claro. ayuntamiento y poder hacer frente Al agua. al agua. Me comentabas ahorita que Adán Augusto ayudó mucho en este mismo tema del agua de Nuevo León. Correcto. Tú eres, curiosamente, para los que no sepan, vamos haciendo la introducción también de eso, eres la coordinadora nacional de los comités que siga López de Adán Augusto, entonces supongo que eres algo cercana al secretario. La pregunta no va tanto en la parte de los comités, sino cuál es la opinión que te dan desde lo federal sobre el tema del agua. Bueno, a ver, es que es claro, es lo que te digo, el gobierno federal va a terminar saliendo al quite, y qué bueno, porque el gobierno federal sí es consciente. El gobierno, y encabezado además en este tema, que es un tema que le ha ocupado, además al secretario de Gobernación, el tema del agua, pues al final va a estar aquí. Ok. Pero es como, es que me gusta siempre ejemplificarlo, ¿no? Mi hijo choca, ay, no te apures, mijito, ahorita voy a salir y yo pago tu multa. A ver, hay que hacer responsable al hijo. Claro, claro. Seguro iba borracho el hijo, ¿no? Sí, Hay sí, que se hagan responsables de sus acciones. Porque también el recurso de la federación es finito, ¿eh? Claro, totalmente. O sea, no hay que imaginar. ¿Y cuánto puede? Porque así como va a tener que apoyar a Aguascalientes, Sí, tiene que apoyar a toda la federación. Claro. Y no podemos estar sujetos y pensando a que, ay, que al cabo mi papá, gobierno federal, va a venir a rescatarme. Claro. Debimos de haber previsto todo esto. Y no sé. Y sin duda va a haber, o sea, Claro. sin duda van a venir a apoyar. Sobre todo si se toma una decisión correcta, que es quitar a las empresas privadas del quehacer público. Claro. Porque el quehacer público no es para hacer negocios. El quehacer público es para resolver las necesidades de la población. Claro, claro. Que yo sí soy no muy partidario, pero sí soy partidario algunas veces de las paraestatales, muy bien reguladas y muy bien Pero las transparentadas. paraestatales son Exactamente. públicas. Exactamente, Son que yo creo que es públicas. algo de lo que se debería hacer, pero sí es un tema que deben de... Oye, es que ya me buscar quiero soluciones. ver en la situación en la que estamos.
es como vamos a hacer la expropiación del agua. O sea, ¿en qué momento el agua se convirtió en un negocio? Claro. ¿En qué momento ya tenemos distintas empresas internacionales metidas en el oro del siglo XXI? No, y empresas internacionales que quieren más todavía, que buscan llegar a aterrizarse en esto. Pero bueno, vamos cambiando un poquito de tema porque ya también se nos va acabando el tiempo y tenemos que ir cerrando el espacio. No va a ser la primera vez que Ale está aquí. Evidentemente nos estamos entreteniendo mucho en esta plática y pueden salir más temas. Te preguntaba ahorita de los comités nacionales que siga López. Correcto. ¿Cómo van? Pues van muy bien, creciendo como la espuma. Yo creo que es muy notorio en las encuestas que el único aspirante, la corcholata, como los llama el propio presidente, que tiene una tendencia de crecimiento claro, pues es el propio secretario de Gobernación, Adán Augusto López. ¿Por qué? Porque Adán resuelve los problemas. Adán está apegado a la agenda, sí, del presidente, pero también a la agenda de la transformación. Es además una persona que entiende desde el nacimiento de este gran proyecto, porque conoce a Andrés Manuel desde joven. Vaya, los dos son tabasqueños, claro. Los dos son López, y hay una gran historia por ahí. Y recientemente la dio a conocer el presidente de la República en una de sus mañaneras, un reconocimiento que hizo al notario Payambé. Okay. El notario Payambé es el papá de Adán Augusto. Okay. ¿Por qué hizo este reconocimiento? Porque en aquellos tiempos en donde existía el partido hegemónico del PRI y que podía robar y transar las elecciones a diestra y siniestra, pues no había un solo notario que se animara a dar fe, de hecho, de las cochinadas y las marranadas que hacían, salvo un notario, el licenciado Payambé. Entonces, es una interconexión, una historia de hermandad, por eso claro. Es que se refiere a Adán como su hermano. Claro. Porque era su hermano. Crecieron juntos con este proyecto. Claro. Incluso fue el licenciado Payambé quien firmó el acta notarial de la creación del Movimiento de Regeneración Nacional. No sabía. Curioso. Entonces, imagínate la gran amistad y conocimiento y profundidad que tienen de este proyecto de nación. Claro. Entonces, es claro que un personaje como Adán, quien además es notario, fue gobernador, fue senador, fue diputado federal, que tiene experiencia, vaya, no es un improvisado en esta materia, sea la persona, además de favorita, adecuada e ideal para la transición y la consolidación de la transformación en nuestro país. Ahí va creciendo, va muy bien, y lo más importante es que él va creciendo sin necesidad de hacer campañas y hacer cosas que no le corresponden, ¿no? Claro. Digo, hay algunas otras corcholatas que están dando... Todos incumplen en esa parte, de todos los partidos. Claro. A ver, vamos a ver las diferencias. Hay una corcholata que se va a viajar por toda la República a hablar de las políticas públicas exitosas. Sí, y se va a hablar de las políticas públicas exitosas y el mismo fin de semana se le cae el metro y estaba en otro lado. Eso es una gran tragedia. Pero es no descuidar el trabajo. Claro. Y luego tenemos a otra corcholata que va y hace una marcha por el 8 de marzo y da discursos en plaza pública. Bueno, yo no encuentro la relación que tenga con su trabajo. En cambio, tenemos un secretario de Gobernación que está enfocado en hacer su chamba. Claro. ¿Y por qué crece? Pues porque la gente está viendo cómo hace su chamba. Claro. Que el presidente mismo, ¿cuándo se había visto? Que una reforma constitucional, como la que recientemente se aprobó, de la Guardia Nacional, fuera socializada con los congresos locales. Nunca antes, ¿qué pasaba? Pues ya les llegaba el oficio, analícenlo, apruébenla o analícenlo y discútanla para su aprobación. Ahora no, ahora se tomó el tiempo el secretario de Gobernación de ir a cada uno de los estados de la República a explicarles, no solo a los legisladores, sino a distintos referentes públicos, claro, en qué consistía esta reforma. Y pronto hará lo mismo con el tema del Plan B, porque hay mucha desinformación de por medio. Muy inconstitucional. Hay mucha desinformación de por medio, hay que analizarla, hay que escuchar. Y eso es parte de quitarnos la venda de los ojos, que es con lo que empezamos este podcast. Y tratar, porque es bien difícil, tratar de ir con una mente en blanco de voy a ir a escuchar como si no hubiera escuchado nada antes, pero es para poder entender, aclarar, pero sobre todo
tratar de tomar las mejores decisiones de manera objetiva. Claro. Porque se les dio la oportunidad, al menos con la reforma constitucional, a los legisladores de cuestionar al secretario. Imagínate una audiencia pública de un secretario de Gobernación con los legisladores locales. Está Sí, claro. jamás visto. Y eso es lo que ha hecho que el secretario de Gobernación crezca como la espuma. Claro. Digo, su trabajo habla por sí solo. A ver, aquí les hago la pausa comercial sobre muchos temas de la reforma. También pueden irse a los demás capítulos. Hemos hablado con mucha gente, vocales del INE, consejeros del INE, diputados federales, senadores y todo. No, hemos hablado con gente de Morena también existen distintos puntos de vista. Claro. Yo sí estoy yo personalmente en contra de la ley como abogado y he sido incluso expositor ahí en los temas del INE, pero eso es esa parte para que se vayan a ver los otros capítulos. Regresando a esto, yo sí creo que puede ser por azares del destino o por casualidades o por muchos factores juntos que Adán Augusto sea la corcholata más favorecida al final del proceso. No es la corcholata que más me gusta, digo, yo insisto y lo digo otra vez, lo vengo diciendo desde hace muchos capítulos, el 2024 lo va a ganar Morena, ya partiendo de ese supuesto, ahora falta ver la elección que es la interna. Sheinbaum yo creo que es una especie de títere y una corcholata la que hacen más mediática para que le lluevan los madrazos a ella, se debilite. Exacto, naturalmente se va a debilitar, se va a desgastar y eso mismo le va a generar, además de sus malos trabajos que nos han ido llevando a donde estamos, le van a ir haciendo que se caiga. Marcelo Ebrard es un priista como los del meme de Transformer de estamos escondidos entre ustedes, es un priista al final del día y aunque es muy cercano a López Obrador, difícilmente le va a dar López Obrador el poder a alguien que no va a seguir ciegamente su proyecto de nación. Y no se trata de seguir ciegamente, sino de comprender... Depende de quién le pregunte. Si le preguntas al presidente, claramente se trata de seguir ciegamente el plan. No, se trata de fortalecer y lograr el objetivo, que es la consolidación de la transformación. Porque es el primer paso. Claro, claro. Que es iniciar con este proceso. Ahora hay que consolidarlo. Claro. Y pues con Marcelo, digo, al final de cuentas yo creo que la disciplina en el partido debe ser importante y que al final la corcholata que sea, todos tenemos que estar unidos. Que a ver si no le salen por ahí las mañas perredistas, priistas. Todos tenemos que estar unidos y no debemos de permitir que nuestras diferencias, porque todos podemos tener nuestro corazoncito donde queramos. Claro. Es natural, siempre pasa, es como el partido de fútbol. Es un partido, yo tengo mi corazón evidentemente con Adán Augusto. Claro. Y no por eso le voy a hacer el feo a un compañero o compañera que tenga su corazón en otro lado. El respeto es fundamental, claro, y tenemos que llegar unidos. Pero sí creo que hay claras diferencias. Y al tema de Marcelo yo le agregaría que pues, hay una muestra de desconfianza natural. Claro. ¿Qué pasó? Pues sí, el presidente le dejó la Ciudad de México. Claro. ¿Y a quién le dejó Marcelo Ebrard? La Ciudad de México. Exacto, a Mancera. Sí, no hubo consolidación, no hubo seguimiento y no podemos permitir como partido, movimiento, que se nos acabe el proyecto de nación, claro, en los próximos 6 años. Digo que yo creo que a Marcelo lo único que lo puede revivir es todo el tema de seguridad que se está dando con Estados Unidos, el tema de las drogas, el fentanilo y el tema de las armas. Pudiera revivirlo, si lo hace bien, pudiera irse muy arriba ya en estos temas, pero sigo creyendo que circunstancialmente y contextualmente no me gusta como candidato a mí Adán Augusto, en lo absoluto, ni Claudia. Yo creo que el único morenista que relativamente me gustaría es Marcelo, pero tampoco va por ahí. Yo creo que sí, Adán Augusto al día de hoy es el que pudiera ser el candidato más fuerte por temas circunstanciales. ¿Qué vaya a pasar más adelante? ¿Quién sabe? Ale a lo mejor nos puede tener alguna predicción, me imagino. No, bueno, pues yo voy a hablar con Claro. La verdad es que va a ganar Adán y pues vamos a tener un extraordinario presidente. Pero ahora sí, antes de cerrar, y como última pregunta, porque sé que te tienes que ir. A una reunión de la... Claro, precisamente. Y hablando de predicciones, ¿cuál es la predicción para Ale Peña en el 2024? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué buscas? Mira, yo no me puedo ni encartar ni descartar para nada. Okay. El servicio público me gusta. Ya no te sales del servicio público. No quisiera, pero al final no depende de mí. No, claro, pero... O sea, yo lo que quiero decir es que no puedo estar futureando cuando tenemos tanto trabajo por hacer. Claro. Y al final de cuentas, este mismo presente que tenemos es el que determinará si Ale sigue o no sigue. Pero no me encarto en ninguna ni me descarto en ninguna posición. Lo único con certeza puedo decir es que voy a seguir porque hay mucho que hacer para transformar Aguascalientes, para transformar a nuestro país
Y quién sabe, le voy a demostrar a mi mamá que sí va a ser presidenta algún día. Muy bien, muy bien. Con esto podemos ir cerrando. No sé si tengas algo más que... Alex, no, encantada. Gracias por la invitación. No, hombre, a ti. Vas a ver que no va a ser la única vez que vengas, porque evidentemente hay muchos temas de qué platicar y el tema no nos alcanza y creo que como tú, digo que a ti como a mí no nos para la boca cuando nos dan vuelo y eso es algo importante. Yo solamente me despido, como siempre les hago el recordatorio, van a estar las entrevistas en el Spotify de Acriterio, en la cuenta de YouTube de Acriterio y en la mía, en mis redes sociales y en las de Acriterio. Yo estoy como Elvis Perón Presley en todas las redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, ahí pueden buscarlo. Y vamos a estar distribuyendo, como siempre, los cortos. Váyanse a dar una vuelta por las otras entrevistas. Por esta vez es todo. Nos vemos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias por escucharnos.